Hola, yo soy Abril, bienvenidas y bienvenidos una vez más al videoblog de Ensayos de Abril. Espero que se encuentren muy bien, yo estoy francamente nerviosa por hablar de este tema. Ha sido un proceso. Quizá no va a ser el video que yo estaba imaginando en mi cabeza, pero la vida es la vida y yo soy yo y he aprendido a aceptar lo que tengo en este momento y mis condiciones me permiten venir hoy a sentarme, platicar con ustedes de la mejor manera posible con una bebida rica, mientras reflexiono acerca de este tema que ha marcado mi vida desde el año 2020, que fue el año en que mi papá falleció y que en mi caso es mi primer acercamiento fuerte con esto de perder a alguien que amas y que siempre había estado para ti, encontrar una nueva vida donde esa persona simplemente ya no está. En enero del año 2021 yo publiqué una entrada en mi blog acerca de cómo comencé a enfrentarme a esta nueva existencia sin mi papá. Y la revisé y me di cuenta que sigue siendo muy cierta, que muchas de las cosas que pongo ahí, bueno, son 5 cosas, las sigo procurando en mi presente a pesar de que ya se van a cumplir 4 años de que mi papá falleció. Y al principio pensé que serían cosas como bien X que todo mundo hace, y probablemente así sea, pero nunca está de más mencionarlas, compartirles cómo ha sido mi travesía en este duelo, por si alguien necesita esta compañía a la distancia y atemporal. Yo sé que además no todos los duelos son iguales, o sea, no hay como una ley que diga esto y esto y esto es lo que vas a vivir y solo es cuestión de tiempo. No funciona de esa manera. También sé que mucho de cómo atravesemos el duelo tiene que ver con las circunstancias de muerte de la persona que amamos. Quisiera yo que nadie tuviera que atravesar alguna muerte violenta o injusta, pero vivimos en un país donde eso no se puede asegurar. En mi caso, mi papá murió por enfermedad, murió muy joven. Bueno, para mí era muy joven. Claro que llegué a pensar que otra historia era la que tenía que haber sucedido y no la que sucedió, pero también es parte del duelo entender que el presente es lo que hay y que por más obvio que suene, el pasado no se puede cambiar. Lo que sucedió no se puede cambiar más que la manera en cómo lo miramos. Dicho todo eso, quiero apoyarme de ese texto que publiqué en el 2021. También les quiero leer algunos fragmentitos de esta entrada, que por cierto les voy a dejar en la descripción por si tienen curiosidad de este escrito. Antes ya había pensado en la muerte y en la fugacidad de nuestro paso por el mundo, pero era un pensamiento que se sentía distante, apenas una caricia ante ese evento tan grandioso de dejar de respirar, de que el corazón se detenga. Ya antes habían muerto personas queridas para mí. Todas ellas ya no están aquí, pero sigo pensándolas. Y aunque sí lloré mucho cuando murieron, fue muy distinto a afrontar la muerte de mi padre. Primero, todo se quedó en silencio. Después vino la certeza. Mi papá ha muerto. Después otra certeza. No hay vuelta atrás. Esto es lo que hay. Luego la rara calma de saberme viva, de sentir y respirar, de saberme huérfana. Un par de días antes de que mi papá muriera, casi como una profecía extraña, y después de hacer una revisión ante los hechos tristes que estaban sacudiendo a mi familia, escribí en mi diario: mi papá está vivo, mi mamá está viva, Quique vive, Isela vive, yo estoy viva, aún hay mucha alegría en el mundo. Pero como he dicho, esto de la vida es fugaz y cuando acaba no hay manera de volver sobre nuestros pasos. El día que murió mi papá, escribí con una inesperada claridad: solo suplico que este amor se me desborde para hacer cosas buenas en el mundo y honrar lo mejor de él. Así que comparto acá algunas de las cosas que he hecho.
herramientas a las que he recurrido para sostenerme ante esta enorme pérdida que hoy abraza mi existencia. Punto número 1, buscar ayuda. Suena muy obvio, pero hay muchísima gente que no lo hace. No estoy aquí para juzgar la manera en la que mucha gente enfrenta su duelo. Creo que es completamente válido quedarte solo o alejarte de todo el mundo y vivir tu pérdida como tú mejor sabes. Pero en mi caso, yo sabía que si me quedaba yo solita con eso, no, fue como ver el abismo. Mi papá se murió y dije, aquí hay un abismo en el que yo me puedo tirar y no estoy segura de que sea lo mejor para mí tirarme a ese abismo. Entonces lo que hice, como mi imagen mental me lo representa, es bordear el abismo buscando ayuda. Y encontré la tanatología, acudí después, meses después de la muerte de mi papá, acudí a terapia psicológica y estuve leyendo acerca del último momento que estás sobre la tierra, que es una cosa completamente natural, que todos vamos a tener que atravesar, pero curiosamente se piensa muy poco en ese último día. Entonces, la primera cosa que yo hice fue buscar ayuda. Necesitaba palabras de personas que ya hubieran atravesado por lo mismo. Entonces yo puse en Google qué hacer ante la muerte de mi padre. Así fue como llegué a videos de tanatología, de hecho. Y es que, ¿saben? Es una cosa de verdad muy fuerte. Muy fuerte. Creo que es muy valioso tener a alguien que nos escuche, alguien que nos oriente. Eso es la primera cosa que yo hice. También la otra cosa que hice fue rendirme ante el amor, o así le puse de una manera un poco cursi, pero fue también reconocer todo el amor que inundaba todo lo que estaba sucediendo. En mi caso, perder a mi papá me demostró lo mucho que él me amaba y que ese amor que yo sentía y que sigo sintiendo hasta la fecha no iba a desaparecer. Incluso ese amor también está presente en otras cosas. También aprendí a ver el amor que otras personas tenían hacia mí a través de sus acciones, de sus palabras, de aspectos que antes no hubiese dimensionado en ese sentido, ¿saben? Antes como que simplemente existía y decía, sí, pues es esto. O sea, como que antes daba por hecho un montón de cosas, pero después de la muerte hay cosas que brillan muchísimo porque aprendes a verlas, o bueno, yo aprendí a verlas, ¿no? Entonces, las palabras de cariño de mi mamá, los abrazos, los gestos de cariño de mis amigos, de mis hermanos, incluso hacia mí misma, ¿no? Saber que, pues, levantarme, cumplir con algo que prometí, hacer algo chiquito pero que me hiciera bien, cultivar una pasión chiquita, volver a este canal de YouTube. O sea, hay como aspectos que pasan muy desapercibidos ante una mirada fría, competitiva, capitalista, no sé cómo decirlo, y que ante la perspectiva de la muerte simple y sencillamente tienen sentido. Para mí implicó abandonar todo lo que me hacía daño y regresar a lo que yo necesitaba. Y yo sé que hacer esto es un privilegio, o sea, imagínense, yo renuncié a mi trabajo, decidí quedarme a vivir en casa de mis papás. Yo sé que no toda la gente puede hacer eso, ¿no? O sea, que tú digas, renunciar a mi trabajo, eso no va a pasar, ¿de dónde voy a comer? Y lo entiendo perfectamente. Pero cuando yo estaba en esta situación, me di cuenta que no podía yo seguir ocupando mi vida en asuntos que no me estaban alimentando de alguna manera. Alimentando mi alma, mi tranquilidad, mi paz o lo que sea que yo necesitara en ese momento. Estoy consciente que las circunstancias de vida que a mí me tocaron me permitieron tomar esas decisiones. Ojalá todas las personas que atraviesan una pérdida así pudieran cultivar eso, ¿no? Pudieran alejarse de todo lo que les hace daño y simplemente volver a ellos mismos. Y más bien regresar como a lo natural, ¿no? A saber que, aunque suene lo más hippie del mundo, pues el amor está en todas partes. Punto número 3, tomar un día a la vez, y que en tiempos pandémicos en realidad no fue muy complicado. Mi vida se volvió lenta. Yo soy Aries. Mi autoconcepción es que soy una persona con prisa, que siempre quiere las cosas rápido, que hace... Antes del 2020 yo tenía mi agenda así, atiborrada, que vamos acá, que vamos allá, que hagamos esto, que hagamos lo otro. O sea, yo de verdad me la vivía así, porque yo sentía que podía hacer muchas cosas, y sí podía hacer muchas cosas, pero también llenarse de hacer muchas cosas
era una señal de que yo estaba huyendo de otras. Después de la muerte de mi padre me quedé en silencio. De hecho, apelé muchísimo a la calma y todo lo que comencé a hacer después de ese año fue mucho más sosegado y tranquilo. No sé, experimenté eso de vivir un día a la vez. Empecé a hacer meditación. No sé si ustedes han probado esta práctica. Yo antes no podía, me estresaba hacer meditación porque era sentarme y según quedarme en silencio y según escucharme, pero había demasiado en mi cabeza y me estresaba tener que soltar lo que sea que tuviera. Después ya no fue tan difícil porque meditar es respirar con atención. Y empecé a incluir esa práctica en mi vida cotidiana. Me hizo un bien como no tienen ustedes una idea. Yo sé que el duelo no tiene una duración específica, tampoco un orden. En un momento todo puede parecer tranquilo y al siguiente sacudirse por los recuerdos y la ausencia. La muerte de mi papá me aterrizó en el presente perpetuo y de repente todas mis ocupaciones pasaron a segundo plano. ¿Qué hay más importante que respirar y abrazar a quienes amas?, me preguntaba. Así que me permití fluir con las horas, observar, caminar, mirar en mis recuerdos, mirar por la ventana, sentirme flotar, descubrir mis manos, mis ojos, apreciar mi sonrisa, mirar el cielo estrellado, las nubes, las plantas, un paso a la vez, un minuto, el aquí y el ahora del que tanto hablan. Yo estoy bien metida en ese rollo del aquí y el ahora y me ayudó muchísimo pues a afrontar esto. También leí, pero la lectura se volvió una actividad algo compleja, mucho más compleja. Tuve que dejar de leer un tiempo, de hecho, porque pues no podía. Pero mientras estuve leyendo me acerqué a historias calientitas, o así es como yo me las imagino, como el pan que metes al horno y sale y se siente así como cálido, como rico. Así quise leer historias y me di cuenta que la literatura infantil y juvenil ofrece muchísima calma y calidez en ese sentido, ¿no? Hay muchas historias de Lig que tienen que ver con estar en el presente y me impresiona mucho eso y de hecho tengo un video pendiente desde hace mucho sobre ese tema. Algunas cosas que leí ya les conté: Las memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. También leí Kalpa Imperial de Angélica Gorodischer, que es fantástico, muy emocionante y habla del imperio más vasto que jamás ha existido en un montón de años, lo que también me permitió dimensionar el hecho de que estamos un ratito, pero ese ratito puede extenderse a través de la gente que has dejado atrás. También leí Puente a Terabitia de Katherine Paterson, que hoy esa historia, tengo un video. Leí mucho Lig. En general leí muchas historias que me confortaron: El jardín secreto, El misterio del solitario, Los Moomins, Ana de las Tejas Verdes, Winnie Pooh, ¿saben? O sea, como que yo dije, yo quiero consuelo. Yo quiero historias que me apapachen, que me hagan sentir bien, que me muestren que la vida es un lugar benévolo y tranquilo conmigo. Pero otra cosa también muy preciosa que sucedió a partir del duelo fue que yo me di cuenta que no podía leer más y sola. ¿Cómo decirlo? No podía leer sola. Así que junto con Libros Bifortipos abrimos el grupo de lectura Leemos Juntas para que yo pudiera leer acompañada. Y hoy, a casi 4 años de distancia, puedo decir que ese grupo se convirtió en algo impresionante porque nunca hubiese sospechado yo los alcances de la lectura en voz alta y de la lectura en voz alta en vivo con mucha gente compartiendo una misma lectura. Creo que ahí hay algo, ¿saben? Ahí hay algo. No sé bien todavía, lo estoy meditando, lo estoy desarrollando, pero también esa práctica de leer acompañada me sostuvo muchísimo. Lo último que yo hice fue soñar, como poner en perspectiva mi existencia. Yo me di cuenta que mi papá ya no estaba, que no podía hacer nada contra eso, o sea, no podía cambiar ese hecho. Mi papá ya no está en el mundo, esa es una realidad. Pero mi papá fue una persona genial, ¿no? O sea, humano como todos, con sus errores y sus aciertos, pero hubo muchas cosas en mi padre que yo vi. La vida de mi papá me inspiró a vivir mi vida,
a tener metas, a tener sueños, a tener planes, a entender que mi papá siempre me alentó. En este sentido, hay un fragmento del libro de El invencible verano de Liliana de Cristina Rivera Garza que tuvo mucho sentido para mí. Dice: vivir en duelo es esto, nunca estar sola. Invisible, pero patente de muchas formas, la presencia de los muertos nos acompaña en los minúsculos intersticios de los días. Por sobre el hombro, a un lado de la voz, en el eco de cada paso. Arriba de las ventanas, en el filo del horizonte, entre las sombras de los árboles. Siempre están allá y siempre están aquí, con y adentro de nosotros y afuera, envolviéndonos con su calidez, protegiéndonos de la intemperie. Este es el trabajo del duelo, reconocer su presencia, decirle que sí a su presencia. Siempre hay otros ojos viendo lo que veo e imaginar ese otro ángulo. Imaginar lo que unos sentidos que no son los míos podrían apreciar a través de mis sentidos es, bien mirado, una definición puntual del amor. El duelo es el fin de la soledad. Yo estoy de acuerdo, porque desde que mi papá falleció, ahora siempre pienso, creo que esto haría muy feliz a mi papá. Creo que a mi papá le habría encantado esto. Creo que si no lo hago, mi papá me diría que lo intentara. Como que de alguna forma mi papá adquirió una dimensión de guía. No es que no me guiara cuando estaba vivo, pero definitivamente creo que su no estar aumentó su presencia, por así decirlo. Y ya, esto es lo que les puedo compartir. Es un video muy personal. Muchas gracias por verlo. Si están atravesando una pérdida importante en la vida, quiero decirles que está bien. Está bien llorar, está bien sentir todo lo que sienten. La vida definitivamente es una cosa bien compleja que no siempre vamos a entender. Yo me preguntaba qué rayos era la fe y después de una búsqueda de una definición que me convenciera, me gustó la de que la fe es la confianza en que hay cosas más allá que nunca vas a entender, que nunca voy a entender. Déjame darte un abrazo a la distancia. Quiero que sepas que no estás sola, no estás solo, aunque parezca que es de esa manera. Incluso si no te apoya tu círculo inmediato, siempre es posible teclear en internet y pedir ayuda. Hay más personas en el mundo y creo que nos podemos acompañar en estos procesos de pérdida. Yo algo entendí en todo este tiempo y es que el poder de la colectividad está subestimado, pero juntas, juntos, de verdad podemos sostenernos en un dolor tan inmenso como es el de perder a alguien que amas. Gracias nuevamente por ver este video. Estuve muy nerviosa mientras lo hacía. Y si ustedes también ya atravesaron un momento así, por favor dejen en los comentarios qué les ayudó a ustedes a atravesar esta circunstancia. Por cierto, olvidé mencionar a Nubecita. Nubecita llegó a mi vida en febrero del 2021 y mi vida también comenzó a sonar diferente desde ese momento. Nos vemos. Au revoir. Es un momento ideal para detenerse y apreciar la maravilla de la existencia, saber que estás viva, ¿no? Saber que somos personas que respiran y están en el mundo.